¿Cómo están? Un gusto de saludarlos. Estamos comenzando esta nueva serie llamada Caminando hacia el desastre. Caminando hacia el desastre. En esta primera parte vamos a hacer una parte más introductoria. Es la primera parte de 4, así que en general el mensaje es la base para estructurar toda la serie. Por lo tanto, no esperes que hoy te vayas con todas las soluciones. Es simplemente la introducción al tema. Sin embargo, te va a parecer bastante interesante el desastre que tú y yo podemos tener y cómo Dios puede intervenir en eso. ¿Qué hace Dios? Y eso es lo que estamos viendo, vamos a ver en esta serie. ¿Qué pasaría si yo te digo que eres un desastre? ¿Qué pasaría si... ¿Cómo te sientes si yo te digo? Suena fuerte, ¿no? Pero ¿cómo te sentirías si yo te digo, tú eres un desastre? Es un desastre. ¿Levantarías la mano? Sí, lo soy. A lo mejor alguno con intento qué sé yo, de ser demasiado sincero. Ahora, si yo te digo, mira, eres un desastre atractivo. Entonces capaz, no me quita mucho, no me mejora mucho más, pero atractivo sí. Desastre, eres un desastre atractivo. ¿Y qué es un desastre atractivo? Sería como estoy bien, pero aparento, tengo mis desastres, pero aparento estar mejor. Aparento, como de alguna manera finjo estar mejor. Entonces, pero tiene que ver con esto. Un desastre es algo que tú y yo vivimos a diario. ¿Qué sería un desastre en esta serie? Es alguien que tiene un área o varias áreas de su vida hechas en desorden, hechas un desastre. Y esto nos limita a muchas cosas y porque es algo que no está bien. Y tú lo sabes, yo lo sé, sabemos que tenemos eso. Sabemos que hay algo que nos incomoda. Así como podemos detectar cuando hay alguna piedrita en nuestro zapato y nos incomoda caminar. Bueno, así se parece el desastre en nuestras vidas. Hay algo que nos incomoda constantemente y no nos deja andar bien. Es un desorden, es algo normal. Y un desastre atractivo, les decía, es cuando realmente tengo un desastre, pero finjo no tenerlo. Es como que me hago sentir mejor de lo que mis circunstancias lo dicen. Entonces alguien te dice, hola, ¿cómo estás? Y tú le dices, bien, ¿y tú? Y respondo de inmediato, rápido, salgo con una pregunta de vuelta para no tener que hablar en profundidad de cómo me estoy sintiendo o lo que está pasando en mi vida. Es muy normal que tú y yo actuemos así. Los chilenos son un poco más diferentes porque cuando nos preguntan cómo estás decimos bien, pero se me va a pasar. Sí, somos un poquito más pesimistas. Pero en realidad un desastre es algo que estamos realmente expuestos. Es algo que la mayoría de nosotros tenemos en común, es algo que vive siendo en común en nuestras vidas. Quizás el desastre o tu desastre tiene que ver con tu vida financiera. Quizás tus finanzas son un desastre. Quizás tu situación económica es un desastre, necesitas cirugía plástica. ¿Saben cuál es la cirugía plástica para el área financiera? Agarras tu tarjeta de crédito y dejas de hacer desastres con tu tarjeta de crédito. Quizás tu situación es esa, es un desastre financiero. Quizás es un desastre matrimonial. Quizás tu relación con tu cónyuge no va bien, las cosas no van mejorando, pareciera que van de mal en peor y te encuentras y tú revisas y dices, hay un desastre en mi matrimonio. Quizás es un desastre familiar, quizás hay problemas o estás combatiendo con problemas con tus hijos, con tus padres, con algún hermano, con algún familiar, con algo y hay un desastre en eso, en tu vida relacional, estás soltero y las cosas no van bien e insistes en esa relación y quizás es ese desastre. Quizás es un desastre en tu salud. Has descuidado tu salud, no has comido lo que deberías comer y de pronto la salud comienza a fallar. Empiezan enfermedades, encuentran cosas y realmente te das cuenta que tu vida en el área de salud es un desastre. Quizás eres más joven y
y tu área es en los estudios, hay un desastre en tus estudios, en tu carrera, quizás en tu trabajo. Existen todo tipo de desastres, como existen todo tipo de problemas. Y quizás si no te identificas con esto, dices, ahora estoy bastante bien. Trato de hacer la lista que dice Mauricio y estoy espectacular. Quizás entonces estás entre desastres. Acabas de salir de uno y sabes que estás a una decisión no sabia de meterte en otro. Entonces, quizás por eso te sientes así, o a lo mejor finges no estar en un desastre porque eres un desastre atractivo. Pero el desastre es lo que todos nosotros tenemos en común. Un desastre en nuestras vidas. Después van a salir acá algunos y decir, ¿y quién eres tú? Soy un desastre. No, la idea, pero no está mal, no está mal. Dado lo que hacia dónde vamos, vas a entender. Y es por eso que hay gente que le cuesta, por ejemplo, entrar o llegar a una iglesia. Llegar a la iglesia les cuesta porque llegan a un lugar, esto me pasaba a mí, yo tenía un desastre, quizás no decía directamente soy un desastre, pero sabía con qué jugaba. Y llegaba a la iglesia y ver tanta gente buena, tanta gente perfecta. Y a veces también te afecta ver que eso está ocurriendo, que hay gente muy buena y tú, ¿yo qué hago en medio de tanta gente buena y yo soy un desastre? Pero quiero decirte que si tú piensas así, o si estás viendo este video y todo, pero si tú estás aquí sentado y piensas así, quiero que sepas que estás rodeado de un montón de gente desastrosa, atractivos, pero desastrosos también. Así que quizás también de pronto tú hiciste tu desastre, quizás heredaste tu desastre, o quizás el desastre de otro te alcanzó. Y ahora tú estás metido en el desastre por otra persona. Y a lo mejor si te cuesta hacerte cargo de las cosas, quizás es porque estás pensando, la culpa no fue mía. Estoy en un desastre. Quizás dices, sí, ese es mi tema. Yo no tengo un desastre, pero el desastre de otro me alcanzó. Quizás te cuesta hacerte cargo, pero de todos modos estás en un desastre. Y eso va a afectar tu vida. La buena noticia de esto es que siempre hay alguien peor que tú. No, eso no es una buena noticia. La verdad es que es muy egoísta pensar así. No, la verdadera buena noticia de esto es que no solo eres tú. Reconocer que soy un desastre o que he sido un desastre o que estoy metido en un desastre es reconocer que no eres el único en este tipo de situaciones. Así que el desastre, todos los que estamos aquí, nos une. El desastre nos une. El problema es que cuando vemos el desastre y somos un desastre atractivo y de alguna manera aparentamos no estar metidos en un desastre, nuestra tendencia, sobre todo dentro de lo que es iglesia, estamos tentados a juzgar y a criticar a los demás. ¿No es así? Porque qué fácil ver el desastre de otro y no ver nuestro desastre. Cuando vemos a otra persona tomar una mala decisión en cuanto a su matrimonio, en cuanto a sus finanzas, en cuanto a su vida amorosa, cuando vemos gente tomar malas decisiones, somos tentados a criticar. Y a lo mejor a alguno de ustedes le ha pasado, y esto es triste, pero a algunos le ha pasado, esto es muy triste en el cristianismo, que al estar en una situación, a lo mejor, y quizás eso te alejó de la iglesia, o te ha alejado de la iglesia, el sentirte criticado, juzgado e incluso condenado por otras personas. Y eso no es la mejor cara del cristianismo. Cuando pase eso, cuando veas un desastre en la vida de otros, mírate al espejo. O mejor,
Fíjate en la tremenda viga que tienes en tu ojo y deja de estar buscando la paja en el ojo ajeno. Recordamos este ejemplo que Jesús daba acerca de mirar y juzgar a los demás. Por lo tanto, aún así, los cristianos creemos lo siguiente. Los cristianos creen que el desastre que nos une es el desastre que acercó a Dios. Esto es muy interesante, sobre todo en esta serie. El desastre que nos une es el desastre que acercó a Dios. ¿A quién? A nosotros. Miren esto, Dios viendo un mundo perdido, un mundo desastroso. Dios, viendo ese desastre, no decidió eliminarnos. Vio el desastre en nosotros, en la humanidad, y no decidió eliminarnos. ¿Cuántos alguna vez han jugado a este juego a los Sims? Los simulacros o simulación de que tú armas una ciudad y lo hacías en el computador, también se puede en las tablets o en el celular, y tú creas una ciudad y formas y entonces haces calles y vas formando. ¿Has jugado, no? No soy el único. Ok, entonces, y tú vas formando y tú vas creando ciudades, carreteras, entonces, y tiene a los habitantes de tu ciudad, porque eres como Dios de esa ciudad, tiene a los habitantes y hacen demandas. Puedes creer que era un alcalde, un gobernador, un presidente o Dios creando esto. Entonces, y tú estás ahí en ese simulador y, a decir verdad, yo creo que he jugado 2 o 3 veces y siempre terminé eliminando y destruyendo a la población. Y lo he visto en otros, así que no me siento mal. Lo veía en otro porque decía, no, y le mandé un terremoto, porque uno puede destruirle, porque empiezan, no, yo quiero mejores calles, quiero mejor esto. ¡Ay! Entonces, y lo eliminaba. Si tú lo hiciste, no, alguien armaba a esa gente. Las mascotas virtuales, mis hijas las matan todos los días. Yo digo, Dios mío, no hay amor. Bueno, tú y yo seríamos así. Dios no. Dios, viendo el desastre, decidió no eliminarnos. Decidió hacer algo mejor para nosotros, amarnos. Decidió meterse en nuestro desastre. Decidió embarrarse los pies y todo para que nosotros pudiéramos conocerlo. Así que, cierto, Dios que hizo, vio el desastre y se acercó a nosotros. Es muy importante entender esto. Y Dios envió a su Hijo a meterse al desastre nuestro. Y Él tenía un plan de redención para nuestros desastres. Por lo tanto, el desastre es un lente a través del cual descubres a Dios. Nuestros desastres, nuestra vida desastrosa, nuestras áreas desastrosas, las que estás viviendo, las que viviste o las que por una mala decisión puedes entrar, es un lente el cual descubres a Dios. Y quiero reivindicar, no quiero volver ahora que, ay, soy un desastre, qué maravilla. No, yo no quiero que hagas eso, pero lo que sí quiero que hagas o que pienses es que el desastre es algo que puede acercarte a ti, a Dios, abrir una puerta, un lente diferente, pero también es un propulsor de Dios para acercarse a ti. Entonces, bueno, bienvenido. Reconocer que somos un desastre. Dios revela su amor a través del desastre que nosotros somos. Y comenzamos a ver diferente, comenzamos a notar las oportunidades que Dios está poniendo cuando estamos en un desastre. La mayoría de las personas, el reconocer que somos un desastre nos ayuda a Dios. El no hacerlo nos hace escondernos. Esto es, el ser humano hacía ser humano desde que es ser humano, desde Adán. Cuando Adán peca contra Dios, cuando desobedece a Dios, ¿qué fue lo que hizo? Se escondió. Y así actuamos tú y yo cuando vemos un desastre en nuestra vida, cuando no estamos actuando de acuerdo a lo que queremos, nos escondemos. Y esto no ocurre solo con los creyentes.
La gente que está alejada de Dios, que no conoce, que no participa en una iglesia, hay muchas de esas personas que quisieran conocer la iglesia, que quisieran participar en una iglesia. ¿Y sabes cuál es su respuesta? Y esto es muy triste escucharlo. Me ha tocado atender muchas personas así. Dice, no soy digno de estar en una iglesia. Pero principalmente es, yo no puedo acercarme a ese Dios. Si ese Dios supiera lo que yo he hecho, por lo tanto lo sabe, entonces yo no me puedo acercar a ese Dios. Porque Él es bueno y yo soy malo. Porque Él, si existe ese Dios, entonces yo soy un desastre. Así que Él debería eliminarme porque esa gente cree que en este lugar hay pura gente buena, sin desastres. Y esa gente se ha alejado de Dios o no reconoce porque terminan huyendo de Dios. Así que lo hacemos los que somos de la iglesia, nos escondemos de Dios cuando lo hacemos mal, por eso no vienen algunos los domingos. No, y ahí saben por qué no vino. No, mentira. No. Sí, algo hizo el sábado, pero si hay iglesias que piensan eso. Algo hizo el sábado, ¿en qué pecado está? Me acuerdo cuando y yo iba a una iglesia y por supuesto no tenía lenguaje de iglesia. Muchos de ustedes quizás tampoco. Y yo decía, porque me dice, no, él. ¿Y qué pasó con fulanito? No, me dijo, esto anda en Egipto. Yo, qué bacán. Y la gente, les explico, porque sé que algunos de ustedes también no pueden no entender. Cuando dicen los canutos, los más tradicionales, cuando dicen anda en Egipto, es que anda en las cosas que no son de Dios. Se quedó en Egipto, no en la tierra prometida. A eso se va, entonces anda en Egipto. Pero cuando yo escuché eso dije, buena, Egipto. El Cairo, genial. No, y me explicaron y quedé como ridículo, pero está bien. Menos mal que no tenía esas cosas, pues eso lo explico. Ya, entonces, el punto es que Dios está dispuesto a meterse en tu desastre, no que te escondas, sino que asumas ese desastre y permitas que Dios entre. Y la manera como lo hace Dios me encanta, porque Él siempre rompe todos los esquemas. Mira, a la persona que mandó a hablarnos acerca de cómo funciona esto del desastre y cómo darnos cuenta del desastre que podemos ser, es justamente a un hombre que era un desastre en todo sentido. Él elige a un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo. Y él era un desastre. ¿Por qué era un desastre? Porque su misión era destruir la iglesia, destruir todo lo que se llamaba el camino, que era los seguidores de Jesús, luego de la resurrección, comienzan a juntarse, comienzan a avanzar y eso atentaba las creencias de los judíos y del templo. Así que Pablo, que era un fariseo celoso de eso, dice, no, así que él busca las herramientas, era un hombre importante y busca las herramientas para perseguir a la iglesia y destruir la iglesia de Dios, y personas fueron arrestadas y asesinadas, perseguidas por Pablo. Pero luego Pablo entiende esto y él es el primero en enseñarnos que no podemos cumplir la ley establecida por Dios. Él es el primero en enseñar esto, porque él, luego de tener un encuentro con Jesús, cambia su manera. Luego de perseguir la iglesia, él ahora se vuelve a abrir iglesias. Y él comienza a crear ministerio y a avanzar en esto y a viajar y a contarle a todo el mundo quién era Jesús. Pero también una de las cosas que comienza a enseñar es que no podíamos cumplir la ley establecida. Y miren lo que dice. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. ¿A quién lo dice? A los que están bajo la ley. Y está hablando de la ley de Dios, la ley de Moisés, y está hablando de esa ley, pero yo quiero llevarla un poquito más. Por ejemplo, si tú eres chileno o estás en Chile, estás bajo la ley de Chile, bajo las leyes de Chile, y si las incumples, estás incumpliendo las leyes de Chile. Entonces, Pablo no se está refiriendo a la ley de Chile ni de algún país, pero se está refiriendo a una ley. Pero él comienza a mostrar otra ley de la cual está bajo eso.
No de la ley mosaica, sino de otra ley. Porque para los judíos era la ley mosaica, pero para los cristianos es la ley de Cristo. Pablo explica y muestra la ley de Cristo. Yo me he cansado, no me canso nunca, de hablar de la ley de Cristo. La ley de Cristo es amar a los demás como Jesús, van a decir como a uno mismo, no. Como Jesús nos amó a nosotros. Tratar a los demás como Jesús nos trató a nosotros. ¿Cómo nos trató a Jesús a nosotros? Bueno, así debemos tratar a los demás. Esa es la ley de Cristo. Es súper fácil entenderla, súper demandante, porque estamos bajo una ley que fallamos a cada rato. ¿Cuánta gente tratas diferente a cómo te trató Jesús en la semana? Somos un desastre. Es fácil de entenderla, muy difícil de aplicarlo. Y según esta ley, todos fallamos a diario. Todos pecamos a diario por no cumplir esta ley. No la de los 10 mandamientos nada más. Esta ley que es directa, que se puede medir día a día, en cada momento. Cada vez que tratas a alguien diferente a como Jesús te trató, la embarraste. Por lo tanto, ahora, quizás no eres un creyente y estás bajo la ley de tu conciencia. O sea, estamos los que están bajo la ley de acá, de Moisés, los que están bajo la ley de Cristo, o quizás no eres un creyente y estás bajo la ley de tu conciencia. Mi conciencia rige, ¿cuál es mi ley? Mira, fíjate que es válido. La pregunta es, ¿cuál ley rige tu vida? Lo que sí quiero mostrarte es que en todas fallamos. En todas fallamos. Porque incluso fallamos a nuestra conciencia, ¿o no? Siendo cristiano, ¿cuántas veces le has fallado a tu propia conciencia? Así que saca el cristianismo, saca a Dios, simplemente quédate con la conciencia y le falla a tu propia conciencia. Constantemente le falla a la ley de tu conciencia. Por lo tanto, nuestra gran excusa ante darnos cuenta que fallamos en todo, nuestra gran excusa es que nadie es perfecto. ¿No es así? Cuando hay una situación matrimonial y ahí estamos, bla, 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 y empieza, no, es que tú no hiciste, que bla, 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 justificamos nuestra falla y decimos, es que nadie es perfecto. Cuando cometemos errores, cuando pecamos, cuando hacemos algo mal, decimos, nadie es perfecto. Yo no soy perfecto, tú tampoco lo eres. Como si hubiese que aclararlo, pero nadie es perfecto. Por lo tanto, como nadie es perfecto, no hay un perfecto que nadie lo es. Hay un solo perfecto, nadie lo es. O sea, lo único que queda claro de esto es que no hay nadie que llegue a un estándar. Nadie es perfecto, por lo tanto, nadie lo es. Solo hay un perfecto, y ese perfecto es la aclaración de que nadie lo es. O sea, lo más básico, le fallamos hasta nuestra propia conciencia. Que ella falla cada rato, ¿ok? El estándar de la conciencia no es el mejor. Pero aún así, si lo fuera, le fallamos a cada rato. Esto es muy interesante, porque Pablo sigue diciendo, había dicho, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley lo dice a los que están bajo la ley. Ahora, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Por lo tanto, hay una ley que todos conocemos. Y esta ley no está hecha para que te sientas mal. Esta ley es para que cierres la boca, para que te calles y te hagas cargo y te hagas responsable. No está ahí para solamente hacerte sentir mal. Es para que reconozcas que no llegas y nos hagamos cargo. No podemos llegar. No podemos. Cualquiera sea la ley, pero en este caso está hablando de la ley judía. No vamos a llegar. Esa es la realidad. Sigue diciendo, porque las obras de la ley ningún ser humano será, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. En otras palabras, no importa lo que tú hagas, la ley
no está ahí para que tratemos de perfeccionarnos, hacernos bien y ser cada día más perfectos. No. Nadie va a ser justificado por eso. Pues, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En otras palabras, existe la ley simplemente para mostrarnos que fallamos, que pecamos, que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Que aunque tú lo hagas por ti mismo, esa justificación no es válida ante Dios. Así que solamente viene por conocimiento para saber que fallamos, que pecamos, que la estamos haciendo mal, que la embarramos. Para que nos demos cuenta que realmente sí, soy un pecador. Es duro, pero no podemos escapar de esto. No podemos escapar. Así que eso nos muestra que hasta acá hemos sido un desastre. Y vuelvo a repetir, a preguntarte, ¿por cuál ley estás? ¿Por la ley judía? Que muchos cristianos están metidos por la ley judía. ¿Por la ley de Cristo? ¿O por la ley de tu conciencia? Ya sea no te reconozcas como un creyente. Pero creyente o no, por cuanto todos pecaron, creyentes o no, y no pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Nada de lo que hagamos nos ayuda a alcanzar la gloria de Dios. Por nosotros mismos, por supuesto. Así que cada desastre que tú y yo hacemos en nuestras áreas, estemos en uno, estemos por entrar en uno, vengamos de uno, está revelando una verdad en nosotros. Por lo tanto, la conciencia de nuestros problemas nos despierta a algo fuera de nosotros de lo que somos responsables. Simplemente es una información. Por eso existe la ley, para mostrarnos. Pablo lo dice muchas veces en varias de las cartas. La ley está para mostrarte que no llegamos, que no tenemos la capacidad, por lo tanto, podemos ser responsables de eso. En otras palabras, no nos está empujando solo a mejorar. No nos está empujando a ser perfectos. Pablo dice, no, es que te hagas responsable, que te hagas cargo del desastre. Dios te recuerda que se lo debes a algo que está por encima de ti. No es algo que tú puedas hacer, es algo que está por encima de ti. Y ese alguien es Dios, y ese Dios ha demostrado, y te lo va a seguir demostrando, que está dispuesto a entrar en tu desastre. Por eso, vas a ver a muchos cristianos decir, Señor, te pertenezco completamente. Por eso esa rendición que a veces uno dice, ay, pero tanta devoción, tanta rendición, porque muchos se dieron cuenta de esto, muchos hemos podido darnos cuenta, yo soy un desastre y tú eres mi salvación en todos los sentidos, no solo dándome una vida eterna, sino realmente reconociendo mis errores y avanzar con ellos. Hay un autor, quizás muchos de ustedes lo conocen, que vivió entre el 1893 y en 1963, es un autor llamado C.S. Lewis. Y conocido por las Crónicas de Narnia, él escribió muchas cosas. Él era un ateo y decidió, ya adulto, volverse al cristianismo. Y él escribió varias cosas, Narnias, por ejemplo. Pero hay un libro principal, uno de los mejores, que se llama Mero Cristianismo. Y en este libro, él explica lo que Pablo nos está mostrando. Él lo explica, pero de una manera muy fácil de entender. Lo hace así. Pero lo más interesante es cómo él llegó a ese punto. Porque él pone un ejemplo muy bueno. Mira, él dice, cuando yo veo dos personas discutir, miren esto.
Cuando yo veo dos personas discutir, cada uno está peleando por el mismo estándar. Por un estándar que ninguno de ellos creó, pero que no se pueden escapar de ese estándar. En otras palabras, a ver, cuando están en la discusión y dicen, pero es que tú no eres justo, no, es que tú no estás siendo justo. ¿Vieron discusiones, por ejemplo, un matrimonio? Entonces, es que tú no me amas, no, es que sí te amo, no, es que tú no me dedicas tiempo, es que sí te dedico tiempo. Y comienza una discusión y él dice que cuando dos personas están discutiendo, los dos y están encarando, se están discutiendo por un estándar que ninguno de ellos dos creó. Pero de alguna manera no pueden escapar de él. Es un estándar que está por encima de ellos. No es que este no va a ser nuestro estándar, es que ese estándar ya estaba. Y discuten por quién lo logra mejor. ¿O quién se justifica mejor bajo ese estándar? Raramente vas a ver esas personas decir, ¿sabes qué? Para la discusión, olvidémonos del estándar. Olvidémonos de lo que es fidelidad. En una discusión matrimonial, por ejemplo, olvidémonos de lo que es fidelidad. Olvidémonos de hablar de que es importante hablarnos con la verdad. Olvidémonos de eso. Raramente vas a escuchar eso. Tú no vas a escuchar un matrimonio. Mira, ¿sabes qué? Ya, basta de estar diciéndonos la verdad. De ahora en adelante están permitidas las mentiras en nuestro matrimonio. ¿Tú lo has escuchado? ¿En una relación lo escuchaste alguna vez? No ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque existe un estándar que ellos no pusieron, está por encima de ellos, de nosotros, y no podemos escapar de él. Es un estándar que ya está posicionado. Y si el Lewis dice, siendo ateo, dice, no entiendo que esto ocurra. No puede ocurrir esto. Toda la humanidad, independiente cual sea su cultura, están bajo un estándar que no crearon y que no se pueden deshacer de él. Y eso rompió el cerebro de C.S. Lewis, lo volvió loco. Y él entendió que ese estándar, siendo ateo, lo puso a alguien más grande que esto. Era algo que estaba fuera, algo fuera de nosotros. Él entendió que era algo más grande y él entendió que era Dios. Y eso lo llevé a entender esto. Y miren, ahora se los voy a leer de acuerdo a lo que él mismo escribió. Las personas de todo el mundo tienen esta curiosa idea que deben comportarse de cierta manera. Y realmente no pueden deshacerse de ella. Realmente no pueden hacerlo. Hay algo, dice, más allá de los hechos normales de comportamiento de hombres o de humanos. Y sin embargo, es real. Una ley real, un estándar real, algo, hay algo más allá del comportamiento. Es algo real, es una ley real, que ninguno de nosotros la hizo, pero nos está presionando. Esta es la parte que más me gusta, pero nos está presionando, nos presiona, nos impulsa, nos molesta. Y esto es tremendo. Porque tú y yo hemos experimentado esa presión, ¿o no? Es un estándar que nos presiona en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, nos presiona. Por eso creemos que es nuestra conciencia. Cuando sacamos a Dios de la ecuación. Pero es Dios mismo presionándote. No para que te sientas mal, sino para evidenciar su presencia en tu vida. Esa presión viene de Dios para mostrarte que Él está ahí. Que Él está ahí. Miren esta frase. Una vez que reconocemos nuestros problemas, estamos a un paso de reconocer a Dios. De conocer a Dios en nuestras vidas. A un paso. Y él pasó de su ateísmo a reconocer a Dios. Y luego lo escribió en ese libro, Mero Cristianismo.
Es increíble cómo Dios puede trabajar en las personas, cómo trabaja en nosotros. Este es un mensaje especial para personas que creen que no necesitan a Dios en sus vidas, que simplemente Dios, yo lo dije alguna vez siendo ateo, que simplemente Dios no lo necesito. Yo no necesito, yo tengo mi conciencia, soy una buena persona, yo hago las cosas, lo cual no era. Yo sabía que no era. Cuando conozco a Dios, veo su ley, veo la ley mosaica, veo la ley de Cristo y me doy cuenta que no llego ni siquiera a mis estándares de conciencia, que no siquiera puedo ser fiel a lo que supuestamente mi conciencia creó. Por lo tanto, como no llego, comienzo a reconocer a Dios en mi vida. Y es la conversión de muchas personas, de darse cuenta que sí necesito a Dios. No para que me juzgue, es para entender que ese Dios ahora decidió meterse a mi desastre. Él decidió entrar con todo a mi desastre. Y no solo lo hizo de esa manera, lo hizo de una manera tan gráfica que envió a su Hijo a morir por cada uno de nuestros desastres. Su Hijo, como lo decíamos la semana pasada de Resurrección, su Hijo que no era ningún desastre, el único perfecto, decidió entrar en nuestro desastre. Al fin de derramar toda su sangre y morir por cada uno de nosotros, por nuestro desastre. Esa es la manera como Dios te demuestra que te ama y que está interesado en ti. Y Él decide caminar hacia tu desastre. Ese Dios, ese es el Dios que yo elegí creer. Ese es el Dios que tú estás creyendo. Un Dios que ve tu desastre y no está juzgándote. No está diciendo otra vez falló otra vez lo hizo, otra vez metió en pornografía, otra vez endeudándote, otra vez hiciste ese desastre, otra vez con problemas matrimoniales, otra vez. No es un Dios así. Es un Dios que ve tu desastre y se involucra en él. Y lo hizo ya con Cristo, pero lo sigue haciendo con nosotros ahora de forma personal. Porque encima de eso, dada la redención de Jesús y todo el trabajo que hizo Jesús, que ahora Dios decidió meterse dentro del desastre. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Justamente cuando estás haciendo un desastre en tu vida, Él está ahí, decidió caminar hacia tu desastre. Ese es el Dios que creemos. Ese es el Dios que alabamos. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que marcó mi vida. Y ha marcado tu vida. Y seguirá marcando la vida de un montón de personas que son un desastre muy atractivo. Moraleja de la historia: todos tenemos algo en común: el desastre. Y esto me gusta, es desafiante. La persona que más detestas, la persona que más resistes, tiene eso en común contigo. Es un desastre igual que tú. Así que mira al espejo, deja de juzgar los desastres de otros, reconoce tu desastre, no para que te sientas mal, sino para que reconozcas que Dios está dispuesto a entrar en tu desastre. Eres tú quien lo va a dejar pasar. Me encanta la imagen, no me gusta, pero la imagen de Jesús tocando la puerta. Pero pareciera un mendigo ahí, tocando la puerta. Él toca tu puerta, está la puerta para... No, Él está, no como lástima en tu vida, está dispuesto a entrar con todo a tu vida, para ayudarte en tu desastre y en el que vas a cometer después.
Así que para practicar esta semana, cuando veas ese desastre, cuando veas a esa persona que resistes, a lo mejor tu compañero de trabajo, pero no sea tu esposa, tu esposo, ¿no? Pero digo, esa persona que resiste, cuando la veas, tienes que pensar en esta frase. Yo reconozco un desastre cuando veo uno, porque yo soy uno. Yo soy un desastre. Y al ser un desastre, eso me quita la posibilidad de juzgar a ese otro desastre. Eso nos va a ayudar a sincerarnos con nosotros, a dejar de ser hipócritas y enfocarnos que el desastre es una puerta que Dios ha permitido a nosotros por nuestras propias condiciones, pero es una puerta donde Dios puede actuar, meterse en nuestro desastre y sacarnos de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias a Dios porque tú decidiste entrar en nuestro desastre. Señor, tú nos miraste, viste lo que somos, viste que no alcanzamos, viste que no llegamos al estándar. Pero tú decidiste entrar en este desastre y salvarnos y ayudarnos a vivir mejor. Y no estás ahí para juzgarnos, no estás ahí para tratarnos mal, ni para que nos sintamos mal y nos escondamos de ti, sino estás ahí porque estás dispuesto a entrar en nuestro desastre y ayudarnos. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, a que cada uno de nuestros desastres, los que hemos pasado, los que estamos viviendo hoy o los que nos meteremos con una mala decisión, ayúdanos, Señor, a reconocer que tú estás en ese lugar, que tú estás para ayudarnos, que tú estás para rescatarnos una y otra vez, Señor. Gracias por haber hecho del desastre nuestro algo vivo en nuestras vidas y pusiste a tu Hijo. Qué mejor ejemplo de ponerlo a Él y físicamente embarrarse completamente por nosotros. Entró completamente a nuestro desastre. Nuestro desastre de humanidad lo terminó hasta matando, pero lo hizo por nosotros. Gracias, Señor, y en el nombre de Él te agradecemos. Amén.